Hoy, en Canarias 8, repasaremos la actualidad que rodea al municipio del Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, de la mano, por supuesto, de su alcalde, Leopoldo Afonso. Enseguida hablaremos con él. Y esta que ven es la dura agresión que sufría una joven la semana pasada en la isla de La Palma. Una escena que, como ven, fue grabada y subida posteriormente a redes sociales. Este caso, que ya está siendo investigado por la Fiscalía, vuelve a poner en el punto de mira la cada vez más habitual violencia entre los menores. El Consejo de Ministros aprobaba este martes un decreto ley para la isla de La Palma, con el fin de seguir haciendo frente a los efectos de la erupción volcánica, con medidas, por ejemplo, como la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros y una partida de 100 millones de euros. Y en Tenerife, los vecinos del barrio Salamanca reclaman la instalación de fibra óptica para poder contar con una conexión a Internet en condiciones. Piden soluciones urgentes, ya que dicen el acceso a Internet se ha convertido en una necesidad básica. Un total de más de 50 vecinos que estamos afectados hoy en día y que aún no disponemos de Internet de fibra óptica para pues lo necesario en pleno siglo XXI, que sería teletrabajar, estudiar, comunicarnos o incluso ocio, y además que vivimos en una capital de provincia. Hablaremos hoy también con los conductores de la empresa Global, encargada del transporte en la isla de Gran Canaria, porque piden soluciones ante el aumento de viajeros y la disminución de la flota de guaguas, una situación que afirman les está llevando al límite. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Canarias 8. Comenzamos con la actualidad. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre una de las problemáticas sociales más importantes a las que se enfrenta el archipiélago. Hablamos de la pobreza, porque casi 700.000 canarios y canarias se encuentran en estos momentos en riesgo de pobreza y exclusión social. El Banco de Alimentos y las ONG juegan un papel fundamental a la hora de proporcionar alimentos a las familias que más lo necesitan. Una de ellas es la ONG Sonrisas del Suroeste, que lleva muchos años ayudando a esta casa, Mírame Televisión, en la iniciativa del Telemaratón Solidario. Hoy hablaremos con Nelson Concepción, su presidente y fundador. Muy buenas noches, Nelson. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos para dar voz a esto tan valioso que es para nosotros las entidades, que es contar con la telemaratón que nos ayuda pues a subsistir sobre estas fechas tan importantes. Nelson, si te parece, vamos a empezar primero hablando, de la ONG. ¿Cómo y cuándo surge? Hombre, surge el nacimiento de esta ONG después de un evento solidario que se hace en el barrio de Santa María. Yo acudo como voluntario y cierto es que cuando se consigue lo que se recauda en alimentación y es repartida, nos asombra propiamente a los propios que estábamos allí de voluntarios. Cierto es que Nelson Concepción viene pues de una procedencia, soy persona que en mi infancia pues tuvo unas carencias, unas necesidades básicas muy grandes y es debido, pues bueno, mis padres en cierto modo eran empleados de la famosa fábrica Record que cometió una quiebra en los años 80 y nos cambió la vida en el sentido de que la alimentación, el higiene, todo varió, no habían ingresos, no habían... Y quieras o no, a todos los efectos de lo vivido en esa época, pues devolvemos a la sociedad lo que hicieron por nosotros. Para mí, como responsable de la entidad, es una satisfacción, pero ya no solo llevar la entidad, sino contar con el maravilloso colectivo de voluntarios que hay detrás de ellos. Nosotros seguimos con los mismos estatutos en los que dice que no tenemos cuota, no tenemos socios, nos movemos solo por proyectos solidarios y aquellos que financien los propios organismos públicos. Muy importante también, como comentabas, mencionar la importancia también de los voluntarios dentro de la ONG, ¿no? El voluntariado es una base muy grande, pero en todos los sentidos. Y cuando hablo del voluntariado no hablo solo del voluntariado que prepara la bolsa, que prepara los artículos, etcétera.
hacemos asistencia a domicilio, tenemos una escuela de fútbol adaptado con niños, igual tienen patología que no tienen patología, pero también tienen la carencia de poder hacer la práctica, bien por no contar con ingresos de sus padres para poder costear la cuota, y nosotros lo damos de forma gratuita. Está claro que, como dices tú, si no fuera el voluntariado esto no sería posible, y lo he hablado a veces, bueno, muchas veces con Manolo, es nuestro estandarte, el voluntariado. Nelson, sabemos que los datos de pobreza, como bien comentabas ahora, son alarmantes. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación desde la ONG? Hombre, a nosotros la verdad que nos preocupa mucho el día a día de lo que nos encontramos a la hora de recesión. Hay que agradecer, fíjate qué contradictorio es, agradecemos que se haya roto un poco esa cronificación que existía, gente que vivía de las entidades y que estaban en 4 o 5 entidades, y quieras o no, pues el existir estos controles, el ampliar un poco los baremos, los trabajadores sociales a la hora del beneficio de cualquier tipo de ayuda, pues llega de lleno a la gente que está en clase trabajadora, que son mileuristas, algunos no llegan incluso, y todos somos realistas a la hora de valorar el coste de la vida, los alquileres, hipotecas, la cesta de la compra. Yo creo que hoy se es muy superviviente si con un sueldo solo se subsiste. Entonces, cuando nos ponemos a valorar eso, me preguntabas de los datos de las personas que nos encontramos. Me preocupa mucho eso, de ver personas que te agachan la cabeza porque ellos mismos se ven bien uniformados o bien sin uniforme, pero son conscientes que se encuentran en empleo, pero ojo que han pasado previamente un filtro llamado trabajadores sociales, a los cuales ellos le aportan una serie de datos, sus ingresos, se hace un estudio socioeconómico de los ingresos que tengan, y a partir de ahí pues se van beneficiando de las entidades. Es verdad que esa calidad humana que te encuentras y que muchas veces afecta, te toca como presidente por muchas vueltas que hayas dado en esto, y es porque es una clase social que es la realmente necesitada hoy en día. Por eso hablan de el pobre trabajador. Más compleja aún si cabe, ¿no?, la realidad hoy en día, por lo que estabas comentando. Alquileres, los precios de todo están por las nubes. Al final se complica mucho más la situación. Se complica, y además, pues quiera o no, incomoda la funcionalidad de un domicilio del día a día. Vamos a ser realistas, si a nosotros nos cuesta el día a día estando trabajando, para aquellos que no lo están todavía es mucho más costoso, pero cuando tú tienes una serie de ingresos que van controlados dentro de unos pagos, tú te abarcas al control de lo que pagas desde un principio. El coste de la vida va subiendo, los recibos ya no son los mismos, y mucha gente no llega, vamos, a nosotros nos asombra. Eso hablando a la gente que está trabajando. A mí me apena mucho también la clase social que tiene edades, es decir, nuestros mayores. Nuestros mayores tienen una financiación de medicinas, por supuesto, pero si nos ponemos a valorar, hay muchos artículos que no le dan cobertura por lo que es el Servicio Canario de Salud. Y hoy en día, cuando ves que con sus pensiones valoran, pago, cómo me compro la medicación, da ese toque, y yo creo, a veces nos creemos que lo tenemos todo visto, te lo digo, Cristina, todo visto, pero todos los días te vas a acostar con algo nuevo aprendido. Bien, con ese zarpazo que te da el usuario, que sí ha levantado cabeza, se ha posicionado y tiene un arraigo diferente que el que ha tenido, y te hace sentir muy satisfecho. Yo la palabra orgulloso me la he quitado mucho de la boca por lo que voy viendo, pero vale el esfuerzo que existe dentro de las familias. Parecerá muy fácil el mencionar las carencias, las necesidades que tengan terceros. Luego los colectivos, cuando hablamos de familias que son monoparentales es un poquito más controlable, son menos miembros, pero cuando son familias numerosas, quieras o no, lo notas. Y la satisfacción que reciben ellos te la transmiten en el momento de la recogida. Yo, por ejemplo, la labor del voluntariado es la que da la cobertura a los repartos. Yo soy la parte, digamos, la cabecera que coordina, la cabecera que organiza. Y bueno, yo mientras estoy en horario laboral, para mí es una satisfacción cuando me entra el mensaje, finalizado el reparto, 73 familias atendidas, y quieras o no, pues tú te resignas, tú dices, me pasé 73 familias, pero es que quieres meter todo lo posible, y algunas personas los quieres meter en el sentido de que eres consciente de que existe algún tipo de patología a los cuales no le puedes dar las compras completas, sino van casi todos los días por el tipo de patología que tengan. Hay un amplio abanico de asistencias en el sentido de que, como hablan los propios voluntarios,
cada persona viene con su mochila y eso no hay que olvidarlo. Mientras estás repartiendo la alimentación y ves la felicidad que reciben, también a lo mejor en la sala de espera te hace conmover porque te está diciendo, y mañana me creerás que tengo el desahucio, y te deja a cuadro. Entonces vivimos en una espiral en la que por mucho que se quieran rajar las vestiduras nuestros señores mandatarios, yo que pago impuestos fraccionados para poder llegar, creo que deben de hacérselo mirar, porque no creo que me lleve a la mundial, pero aquí menores tenemos bastante y no veo el golpe de pecho que hay como con los extranjeros. Y lo digo con el corazón en la mano, puesto que yo fui un menor que necesitó y en ese entonces no existían las ayudas de hoy en día. Pero yo a lo mejor me hubiera ilusionado más ver lo que hace mi ciudad, mi capital, mi comunidad, por los menores extranjeros, pero viendo que los de aquí estamos asistidos. Te voy a dar un ejemplo a lo referido. A día de hoy, nosotros el material escolar de nuestros usuarios lo teníamos metido como un proyecto solidario más y así lo conseguíamos, lo hacíamos mediante subvenciones. Llama poderosamente la atención que para los determinados técnicos sociales el material escolar no es un bien de necesidad. Yo lo respeto, pero si tu hijo no va al cole, a que te llaman por teléfono, te molestan, incluso te amenazan hasta con servicios sociales en ocasiones, porque yo lo he tenido que oír por mensajes de audio. Lo triste es que luego cuando sucede esto, de que llega la hora de un material escolar que tú realizas mediante subvención y haces la entrega, pues a día de hoy todavía estoy devolviendo un dinero subvencionable, porque un técnico me dice a mí que el material escolar no es de necesidad. Yo lo digo de corazón y lo digo con el sentido de que lo tengan en cuenta, señores políticos, para que así se lo hagan saber a los técnicos. Y se lo dice a alguien que borró con miga de pan, se lo dice a alguien que tuvo una carencia, una necesidad y que además tenía el estorbo del compañero, no, déjame terminar de copiar y tal. Psicológicamente te mata. El no tener tu material, el no contarte como un niño más de todo el centro. Y yo hablo hoy con la entereza de que lo viví y que mientras yo pueda, si no es con organismos públicos, es con empresas particulares o con Obra Social de la Caixa, que me ha dejado este año la boca abierta por el esfuerzo que ha tenido por colaborar con nosotros en esos sentidos. Nosotros hemos hecho hasta ese abanico de cuando la época COVID, que muchos niños no podían hacer las tareas a distancia, que se les llenaba el pecho de decir que teníamos una conectividad. ¿Y el material? ¿Cómo van a hacer esas prácticas? ¿Cómo van a hacer esas tareas? Pues yo creo que es algo que hay que hacérselo mirar. Y fíjate el amparo que lleva. Eso es dentro de un domicilio donde hay los menores. Pero esos menores tienen unos responsables que se comen el coco diariamente para el bienestar de ellos. Hablo en todos los sentidos, el que vayan aseados al cole, el que si les llega una prueba laboral o una entrevista, se encuentren en condiciones. Y que los datos hablan al final porque es muy alto el porcentaje de niños en Canarias que no puede, por ejemplo, comprarse pues, unos tenis nuevos o no puede tener ropa nueva pues, para ir al cole, lo que estás diciendo. Pues sí, la realidad es la que es. Nosotros tenemos un almacén ropero, el cual la satisfacción que siente es que cuentan con ello a sabiendas de que ha habido un control de recogida, una esterilización, una separación por tallas y luego que lo que no le daríamos a los nuestros no se lo pondríamos a nadie. Y es algo que a mí me choca. Yo hay algo que no soporto cuando te dicen que estoy guapo. Y tú te quedas en shock porque, bueno, lo que hacen los voluntarios, tú no estás presente, pero si eres consciente de lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Yo sé que el tema del voluntariado, el ayudar con las carencias, de las necesidades de las personas, quieras o no, como no sepas ordenar un poquito la mente y jugar a hacerlo pasar mejor, lo llevaríamos muy mal. A mí me vale, como les he mencionado al principio, de que a lo mejor tuve unas carencias, unas necesidades, afronté la vida como mis padres me ayudaron, pero a todos los efectos, esto que yo les digo de devolver a la sociedad, pues lo valoro todos los días y lo hablo desde el certificado que emites para una cuota cero con la supervisión de los trabajadores sociales, desde la ayuda que aportas con la escuela solidaria en la que no solo el voluntario que está ahí está aportando, estamos aportándole hasta el propio voluntario. Ese proyecto que mueve tanta, desde la discapacidad, el reorden, el apoyo emocional a los menores, va con cobertura con personas que también a lo mejor no han estado en la circunstancia
y que tiran la toalla, que abandonan el bienestar de yo puedo, yo soy capaz, y como te llega y te toca, pues los haces ser capaces, les haces disfrutar de esta actividad y ellos mismos son los que se plantean luego de, jolín, yo pensé que no iba a poder. Y esas son las cosas que te llenan. Yo creo que en principio, con Manuel Artiles lo hemos hablado muchas veces porque es un estandarte en el sentido del voluntariado. Te llena el reflejo de ver la satisfacción de muchas personas. Nelson, no sé si después de tantos años de trayectoria ha cambiado el perfil de las personas que van ahora a la ONG, ha cambiado quizás pues, las necesidades. Pues un poco de lo que te he mencionado. El perfil que ha cambiado es el pobre trabajador. Ese es el que te marca, el que te dice que pese a los esfuerzos. Estamos hablando de personas, esto no es voy a una recogida de alimentos y de ayuda, de higiene, y que puedo mandar a... No, hay una simplificación, hay unos datos, da una derivación que transmite un trabajador social y tiene que estar la persona titular o alguien que esté en la derivación. Cuando una persona está empleada, le es costoso pedir el tiempo y mucho más costoso decirle a una administración de una empresa es que tengo que ir a la ONG. Por eso tenemos ese perfil abierto a poder hacerlo dentro del censo. Y creo que es muy importante también hablar de que esta situación la podemos vivir todos en cualquier momento. Wow, como lo expones, te lo voy a exponer de manera de que lo hemos visto. Son 11 años, vamos a cumplir 12 de entidad benéfica y hemos tenido voluntarios que han estado como voluntarios internamente y teniendo un coste de vida y una subsistencia propia y terminar siendo ayudados. Pero también es verdad que da mucha satisfacción y lo digo de corazón, el haber estado asistiendo a personas más de 2 o 3 años y teniendo una profesionalidad, una formación profesional y saber que hoy, saber no, vivir en primera persona cuando llegas a ese negocio que entras y te dan las gracias de manera pública, que no vienes ni a cuento y que te quedas en shock, miras para la persona que te acompaña y no sé a qué se debe y con esa satisfacción que te dices, yo sí sé, porque yo soy fulanito y esto es lo que he tenido gracias a ustedes y de verdad que les agradezco no haber tirado la toalla. Son cosas que te llenan y de verdad que son cosas que las que te ayudan a poder seguir motivado en este tema. Antes, Nelson, hablábamos del telemaratón, ¿no? Llevan muchos años bueno, ayudando a esta casa, Mírame Televisión. ¿A usted personalmente qué le parece esta iniciativa? Bueno, pues fíjate, te voy a decir lo que me parece la iniciativa, pero además permitiéndome que corrija. Nos ayudan ustedes a nosotros. El telemaratón ayuda a las entidades. Nosotros hemos ayudado con nuestro voluntariado, pero para algo que va a ser beneficioso para nuestros usuarios. La experiencia, vamos, todos los años tienes algo nuevo y diferente que poder contar. Nosotros la aportación que hacemos con el voluntariado, que está desde el inicio del acto hasta cuando finaliza, la recompensa en las caras de los usuarios cuando llegan las fechas que llegan. Y yo además lo digo, me satisface tanto decir que, porque muchas veces se cuestionan los telemaratones, los eventos, los actos solidarios. No puede haber un telemaratón o un acto solidario más transparente que aquel que está filtrado por quien controla precisamente a las entidades que hacen los repartos. Entonces, cuando ve que hay entidades que sí están haciendo su asistencia y demás, pero por el compromiso de entregar un censo a una organización que realiza un telemaratón, se caen muchos pedestales y muchas imágenes creadas que no son reales, porque el censo está ahí y rompe esa imagen de pobreza inexistente. Y que también es bueno, usted hablaba de la transparencia, también es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar que lo que la gente dona, lo que las personas donan, llega realmente a las familias que más lo necesitan? Hombre, principalmente la garantía que tenemos es 2 formas. La primera es en el censo que recoge, nuestros datos están ahí, igual que viene una inspección del banco de alimentos, o a veces las que te solicitan de servicios sociales por saber si hay una asistencia sobre una unidad familiar en concreto. La segunda opción es decirle, póngase un peto, le invitamos a un reparto, arrime el hombro y usted en primera persona va a ver que lo que entra por puerta y se descarga en un furgón se pone a los usuarios. Es verdad que lo poquito a poco que vas consiguiendo en empresas paralelas que desinteresadamente
y sin ánimo de lucro colaboran con nosotros, pues te da la satisfacción de saber que tienes la recepción del banco de alimentos, que puede hacer alimentación sola, aquel proyecto que tengas presentado a un organismo que a lo mejor acompaña con el higiene, y resulta de que luego tienes las donaciones de empresas que son externas. Yo, por ejemplo, hay artículos que, pese a estar subvencionables, no los puedo tener porque no va en nuestra mano, pero qué satisfacción da cuando puedes ponerles en los repartos artículos, y yo no estoy hablando cosas que ni nosotros compramos para acá, estoy hablando cosas tan esenciales como champú, por dar un ejemplo a uno de los artículos, pero sí que vas tú valorando que las recesiones de lo que tú vas recibiendo lo vas poniendo, pero yo creo que son los propios usuarios que más lo valoran. ¿Cuáles son, hablando de productos, los que más se necesitan? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿O tipos de alimentos que más se necesitan? Bueno, pues para las personas que, por ejemplo, se quieran animar a donar, por ejemplo, el 17 de diciembre. A ver, para nosotros la básica para esta fecha sigue siendo la alimentación y el higiene. Lo hablamos así, la alimentación y el higiene. Y cuando digo el higiene ya no nos basamos solo en el higiene de cualquier persona en el día a día. Hay que pensar un poco en el higiene y el bienestar de los mayores. Para nosotros es un tope que nos ponemos muchas veces porque lo ves, ahí lo ves en personas, sobre todo las asistencias a domicilio las hacemos todo el voluntariado, son personas que están para ello nada más, y a veces pues te cuesta afrontar la realidad de muchos mayores. Y yo sé que me pueda llover la mundial, pero es que la realidad es la que es, y no salgan de los despachos y acompáñennos. Lo único que puedo decir. Yo, como voluntario, me llama mucho la atención de que hasta para gestiones de centros médicos tengamos nosotros que mediar, porque ves tú la cosa muy lógico, pero cuando va al centro médico la persona o bien no se sabe desarrollar a la hora de explicarlo, o bien te das cuenta de la tomadura de pelo. A veces mediamos en el sentido, es verdad que nos ampara hasta la propia ley, porque el voluntario que está haciendo asistencia y además de manera legal tenemos ese amparo, y somos una parte representativa de la unidad familiar. Cuando lo digo así no es solo acompañar una consulta a un médico, hablo hasta gestiones de papeles, documentos que a lo mejor no son solo a las manos, y tenemos colaboradores que sí pueden asesorar. La satisfacción más grande, pues el beneficio que recibe la persona, punto. Ya a partir de ahí nosotros no podemos decir más. Creo que también es muy importante hablar de la importancia de donar, no solo en Navidad, que evidentemente son unas fechas muy importantes y especialmente delicadas, ¿no?, para aquellas familias pues, que tienen mayores necesidades, pero la importancia de donar todo el año, que también es muy importante, y hay que hacer hincapié en eso. Y la verdad que contamos con una sociedad bastante solidaria, muy generosa y no de boquita, porque esos de todo un año los hay. O sea, hay personas que no solo dan educación a sus hijos con la solidaridad, y esto lo explico muy básico, es decir, yo también se lo explico al mío, hay cosas que quedan a desuso, que están muchas totalmente nuevas, otras no son nuevas, pero están aparentemente nuevas, que es donde bromeamos a veces, que lo que para uno es una moto usada, para otro es la gran moto que tiene. Y podemos estar hablando desde un libro, un calzado, una ropa, o cosas tan valiosas para uno como cualquier artículo que tengas como un recuerdo que sea a modo herramienta, y ves personas que donde tú lo has tenido en un stand, te da una satisfacción cuando ves el uso que le dan y que cualquier cosa que hagan con ellos te lo enseñan como si fuera un trofeo, y vuelvo a decirte, Cristina, ese es nuestro apremio. Quiero ya por último que aprovechar para que lances también un mensaje tú, pues, para que todas esas personas se animen, ¿no?, a ir al Mercatenerife el 17 de diciembre, la importancia que tiene pues donar. Pues sí, la importancia que tiene donar, la importancia que tiene el propio evento y el esfuerzo que hacen todos los voluntarios. Desde luego que animo a toda la ciudadanía canaria, que la verdad que son muy solidarios, a que compartan Canarias una vez más, que traten de ayudarnos, que nuestros artículos solicitados son la alimentación, el higiene básico, pero es verdad que pensando siempre también en los mayores que requieren otro tipo de artículos y de asistencia. Animamos a que participen con nosotros, que Mercatenerife está desde por la mañana hasta casi la noche cerrada, y ahí estamos, y que nuestro deseo es poder recibir todo lo que podamos recibir en donaciones para poner al uso de los usuarios. Y además, cuando hablo, no hablo solo en representación de Sonrisas del Sudoeste, sino del resto de colectivos que amparan este paraguas maravilloso que nos protege, que es llamado
banco de alimentos o banco de ida. Creo que hay una frase muy clara que lo resume, que es que el pueblo al final salva al pueblo. Salva al pueblo. Llevamos más de una década viéndolo, ¿eh? Parece mentira. Y son frases que son ajenas, pero que vas copiándolas porque es realidad como la vida misma. Es verdad que este tipo de iniciativas, hombre, parecerá egoísta, pero vas mirando hasta el móvil, el deseo, van llegando los meses y si llega la Navidad, veces contactamos más tarde, veces más temprano, pero cuando ves el resurgir y oyes la voz de Manolo, ahí estamos y... Bueno, mira, yo para el que no lo pueda entender, porque no lo ve así, la solidaridad o la generosidad, incluso que está ese estigma de que puede haber un interés detrás de cada acto, la verdad que lo resuelvo de la manera más transparente. Un peto, llámese la entidad que sea, y ejerzan de voluntario para que vean la realidad de las carencias, las necesidades existentes y no esa que nos reflejan muchas veces que no sé cuando hablan de qué comunidad hablan. Porque a mí me asombra, lo digo de corazón y sin querer ofender a todos estos que nos dan. Pero es como todo, es como cuando nombramos la palabra postureo, que lo ves en el estigma que se crea desde a la hora de defender la inclusión, defender los mayores, la violencia de género. A lo mejor yo soy muy cuestionable por eso, porque me da ese arraigo chungo de cuando veo que apagas focos, quitas cámara, cambian tono y la importancia que le dan a todo lo que hemos dicho como que no es la misma. Por eso yo lo llamo postureo muchas veces y espero que por esto no me penalicen mentalmente de que yo pueda tener algún tipo de ideal diferente. No, lo digo por el día a día. Es decir, nosotros coordinamos asistencia y hacemos actos en los que muchas veces van a cualquier tipo de los colectivos que te he mencionado. Pero luego es verdad que cuando estás asistiendo y que ves las carencias y pides para ese colectivo, cuestionan. Entonces yo no sé hasta dónde tengo que dar la importancia que ellos le dan y creerme lo que ellos me dicen. Cuando digo ellos, hablo de representantes de organismos públicos que se rajan las vestiduras muchas veces por cosas que no tienen un sentido y otras veces tú mismo te encoges de hombro y diciendo, si yo que soy técnico de fotocopiadora durante el día, me da tiempo durante la tarde hacer esto, ¿qué está fallando? Si muchas de las cosas que hago es resolviendo machaqueo de todos estos señores. Pero no por ello dejamos de trabajar, no hay un interés, si me apetece voy, si no me apetece no voy, y siempre va a haber alguien dando la cobertura. La satisfacción es poder vivir esta experiencia, pero sin olvidarnos de que tenemos a los nuestros, que tenemos un domicilio, una familia y sobre todo el arraigo que lleva el asociacionismo. El ejemplo, Cristina, y quiero ser breve. Hoy hemos comenzado a hacer el portal de Belén tradicional que hacemos con la Escuela Solidaria Inclusiva. Cuando hablo de asociacionismo es porque se lo he dicho a las propias autoridades, es decir, haces un acto, que pides permiso, estás haciéndolo y te das cuenta que esto mueve. Desde la economía local, porque vienen padres, primos, amigos, consumen, van, compran. Y luego el tema asociación, te vienen de varios colectivos a traer a ti. Es feo mencionar, pero yo creo que este tipo de cosas, como las que viví esta tarde mismo a cuerpo presente, pues desde la época de Manuel Hermoso, que fue el que fundó el asociacionismo, y mira que no defiendo colores ni inquietudes, pero sí realidades. Realidades que he podido vivir en persona cuando fui un niño, las que viví de adolescente y las que estoy viviendo hoy ya siendo una persona adulta. Nelson, me voy a quedar con yo personalmente sobre todo, con esa satisfacción que tú nos muestras con tu trabajo al final, pues con esta iniciativa. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a atendernos ustedes, a todo el equipo, porque la verdad que son maravillosos todos y que siempre han estado ahí pendientes. Saben que Sonrisas del Suroeste está a 2 pasos y que siempre será vuestra casa para lo que necesiten y no hace falta que haya una telemaratón, ¿vale? Eso es muy importante. Muchas gracias. De corazón. Nosotros, por supuesto, queremos recordarles que se animen a donar el 17 de diciembre en el Mercatenerife, porque 40.000 familias nos necesitan. Ustedes ya lo saben, tienen toda la información, los puntos de recogida oficiales en nuestra página web mirametv.com. 40.000 canarios en pobreza severa malviven en silencio. El centro comercial Alcampo, ustedes también
son una entidad muy generosa. Bueno, nosotros en primer lugar estamos encantadísimos de poder colaborar pues con este evento, que ya es un evento, ya no voy a decir tradicional, es un evento ya fundamental en la Navidad, ¿no? Llevamos ya años trabajando, colaborando con el Telemaratón Solidario. Para nosotros lo primero es agradecer la iniciativa, el trabajo, la ilusión y las ganas que pone Mírame Televisión por hacer esto cada año. Esto la verdad estoy sorprendidísimo cada año que vengo, me sorprende más del movimiento, del poder de convocatoria y de la movilización que se produce para algo tan importante como es poder llegar a familias y ayudar a familias en estas fechas pues que necesitan tener nuestra ayuda, ¿no? Porque a veces pensamos que las ayudas tienen que venir de los gobiernos o de las instituciones o de... No, las empresas, los ciudadanos, todos tenemos que participar y ayudar. Y lo que tenemos es que ayudar a asociaciones como Banco Alimentos a que tengan sus almacenes repleto de mercancía, repleto de alimentos, porque eso va a ser ayuda para aquellos que lo necesitan y son pues mucha gente, desgraciadamente. Este 17 de diciembre les vamos a ayudar. Únete al reto. Compartir Canarias. Bueno, y nosotros a esta hora de la noche vamos a seguir repasando la actualidad del archipiélago. Y comenzamos precisamente en la isla de Tenerife, porque la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano extranjero por presuntamente abandonar a un menor. El pequeño apareció indocumentado en dependencias policiales, afirmando haber llegado a España a bordo de una patera. Los agentes comprobaron que realmente habría entrado al país a través de un vuelo procedente de Casablanca y acompañado de su padre. Las investigaciones permitieron esclarecer que esta versión era falsa. Los agentes comprobaron que el menor había entrado en España a principios de octubre por el aeropuerto de Tenerife Sur, en un vuelo procedente de Casablanca, viajando junto a su padre con pasaporte y visado Schengen válidos. La Policía Nacional también pudo determinar que el padre tenía previsto abandonar la isla rumbo a Sevilla, dejando al menor en Tenerife para que fuese tutelado como menor extranjero no acompañado. Y Santa Cruz de Tenerife acoge un proyecto único en España dedicado a salvar vidas. Se trata de la instalación de desfibriladores en las fachadas de las 84 farmacias que tiene la capital tinerfeña, que estarán disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Una iniciativa que busca convertir a Santa Cruz de Tenerife en un municipio cardioprotegido. Y Canarias se ha movilizado este 25 de noviembre, ahí lo ven, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los datos hablan por sí solos. Durante el segundo trimestre de 2025, las denuncias crecieron un 44,6%, alcanzando los 4.001 casos. 112 mujeres han sido asesinadas en Canarias desde el año 2003. Datos aportados por Biogen que reflejan la dura realidad de la violencia de género. Nosotros queremos recordarles, como siempre, es muy importante que cualquier problema, denuncia pública que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer a través de nuestro número de teléfono, a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa.
Bueno, y nosotros vamos a conectar a esta hora de la noche con la isla de Gran Canaria, porque los trabajadores de la empresa Global, la encargada del servicio de transporte en la isla de Gran Canaria, exigen medidas urgentes para evitar el caos en el servicio ante el aumento de pasajeros. Hablamos ahora con Santiago Domínguez, él es presidente del comité de empresa y conductor de Global. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Bueno, Santiago, los trabajadores de la empresa, como ya decía antes, están exigiendo medidas ante el aumento de pasajeros. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues esta empresa en concreto, una de estas muchas empresas que se ve abocada a la finalización de su contrato con la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, ahora en el año 2027, y la capacidad que tenía la empresa, hay que recordar que esto es una empresa de economía social, la empresa de los trabajadores y de las trabajadoras, la capacidad que tenía la empresa de renovar flota, de tener créditos de las entidades bancarias, se acaban pues con el horizonte del fin de la concesión. Por tanto, no tenemos manera de poder seguir renovando flota, estamos perdiendo una media de unos 20 coches por año, venimos haciéndolo así desde el año pasado, un poco más con el aumento del bono gratuito, y durante este año no se ha incorporado ningún vehículo a la flota. Durante el año que viene tampoco va a incorporarse ningún vehículo, a menos que alguien haga algo, y por supuesto esto va unido a la cantidad y al aumento de viajeros gracias al bono gratuito, y es una ecuación que por mucho que lo intentamos no hay manera de cuadrarlo, porque si no estamos dotados de las herramientas necesarias para ofrecer ese servicio gratuito que tanto incide el gobierno de Canarias, pues mal vamos. Claro, porque ustedes, como bien has dicho, dicen que no es un problema de personal, sino que el problema viene en que no hay flota suficiente. Claro, nosotros estamos contratando gente, de hecho la plantilla ha subido de manera considerable, estamos en torno a los 1.000 trabajadores y trabajadoras ahora mismo, pero ten en cuenta que esto es una empresa que presta su servicio a través de la movilidad, del movimiento de viajeros. Por tanto, necesitamos vehículos para poder mover esos viajeros. Y aquí si tienes trabajadores pero no tienes guaguas, pues obviamente el servicio empieza a flagelar, o sea, a fracasar, y con estos números no nos están dando. Las paradas de transporte están llenas de viajeros que se van quedando pues en la parada porque el vehículo que pasa completo, no hay vehículos de refuerzo, no se pueden reforzar líneas, a veces por averías pues se pierden frecuencias, y si a eso le añadimos el caos circulatorio de la Gran Canaria 1 cada vez que pasa cualquier cosa, pues está siendo un verdadero caos. Y no ha empezado la campaña navideña, prácticamente estamos a las puertas y ya se están empezando a notar importantísimos retrasos e incluso pérdida de expediciones en el desarrollo de un servicio. Importante lo que estabas comentando, ¿no? Por ejemplo, nos decías que cuando, por ejemplo, hay algún accidente, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esas guaguas? ¿No vuelven otra vez, no se renuevan la flota? ¿Por qué tarda tanto en volver? Pues vamos a ver, cuando ocurre un accidente, pues todos los vehículos que vienen circulando por esa vía quedan completamente colapsados en el accidente o en la caravana, ¿no? En la retención. ¿Qué sucede? Pues todos estos vehículos tienen una programación para la jornada laboral del trabajador y la trabajadora. Por tanto, no es que venga siendo una línea y luego se le ponga otra cuando termine, no, ya la tiene programada, con unos tiempos que hay que cumplir y unas expectativas que normalmente vuelan por los aires y no se llegan a cumplir, saliendo los coches con retraso, con muchísimo retraso, y en ocasiones perdiendo incluso la expedición al completo. Esto además va añadido a la sobrecarga terrible que están soportando los compañeros y compañeras, que muchos de ellos, en su afán por dar un servicio de la mayor calidad posible, cosa que cada vez es más difícil, pues no van al baño, no van a descansar, apenas paran y se convierten en jornadas maratonianas, sentados al volante de un vehículo que exige una concentración y una responsabilidad enorme, y al final los médicos están volando por los aires, la abstinencia está volando por los aires, lo sentimos, porque las personas pues obviamente acaban rompiéndose o están sometidos a una sobrecarga de trabajo anormal de todas formas. Claro, porque, bueno, como bien comentabas, ustedes evidentemente abogan pues por tomar medidas como la gratuidad, ¿no? En este caso del transporte, pero que esté respaldada también pues con alguna medida, en este caso pues para mejorar la movilidad.
A nosotros el bono gratuito y las medidas políticas que se están tomando nos parece fantástica, pues creo que es competencia exclusiva de los políticos tomar este tipo de medidas, por supuesto, pero esto tiene que ir acompañado pues, de la herramienta necesaria para prestar ese servicio, porque si al final ofertamos servicio gratuito, pero no dotamos a las empresas de los medios o los recursos necesarios, flaco favor estamos haciendo. Al final esto se traduce en un aumento brutal de las agresiones, no solo físicas y verbales, estrés que al final de tanto aguantarlo se convierte en ansiedad, y todo esto no hay que olvidar tampoco que tiene un grandísimo damnificado, que es el viajero final que usa nuestro servicio, porque estamos incidiendo sobre el viajero para que deje el vehículo privado en su casa para que utilice el transporte público. La gente se va a la parada con la esperanza de viajar en transporte público y la guagua pasa llena. La guagua no les lleva. Cuando han pasado 2 o 3 guaguas llenas, como no puede ser de otra manera, el cabreo va en aumento y la gente, como no es normal, acaba explotando. La mayoría de la gente nos entiende, nos comprende y se solidariza, pero se están viviendo situaciones muy complicadas en el transporte aquí en Gran Canaria, y parece ser que no hay nadie que ponga la cordura, el punto de cordura para que esto llegue a alguna solución. Nadie da un paso decisivo, un paso firme más allá de la comunicación de que el transporte tiene que seguir siendo gratuito, con lo cual, repito, nos congratulamos. Pero es que hay que poner las herramientas necesarias para que se pueda prestar el servicio. Santiago, ¿cuánto tiempo llevan aproximadamente viviendo esta situación? Bueno, el aumento del bono gratuito nos hizo pasar de 19 millones de viajeros de movimiento a más de 48 millones de viajeros. O sea, imagínate el aumento tremendo de la carga de trabajo. Esto pasamos de 760 trabajadores a unos 1.000 que somos ahora mismo, y es verdad que no hemos retirado unidades antiguas que ya tenían que haber estado fuera de servicio, pues porque no podemos retirar esas unidades. Simplemente se aumentan los costes del mantenimiento de estos vehículos, porque cuando una guagua más antigua, más cuesta mantenerla operativa, y es verdad que estamos perdiendo unidades que ya sufren averías irrecuperables, algunas por accidente y otras, como digo, porque sufren averías que ya no las hacen viables y las tenemos que retirar. ¿Qué medidas específicas se deberían tomar? Flota. Hay que renovar flota. El Cabildo de Tenerife creo que destinó 28,2 millones de euros para adquirir 70 unidades. Guaguas Amarillas aquí en Las Palmas también está haciendo un proyecto de renovación de flota magnífico. Y nosotros estamos en dique seco, estamos completamente atascados. No tenemos capacidad financiera para convertirnos en una empresa operativa que dé un servicio de calidad. Y desgraciadamente, 50 años de servicio a los gran canarios se está convirtiendo últimamente en un aumento terrible de las reclamaciones que los viajeros están poniendo, porque al final el viajero identifica a la empresa como la culpable de que no se esté prestando el servicio, como no puede ser de otra manera, pero que hay un culpable mucho más grande que la propia empresa. Pues la empresa está en los últimos años de su vida, bueno, puede ser de otra manera, no tenemos bolsillo para competir con estas gigantescas multinacionales, y debe ser la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, que es la dueña de la concesión, es la responsable del servicio, la que tome medidas sobre este asunto, o bien permitiéndonos renovar flota hasta el fin de la existencia de este contrato, o tomando medidas directas. Claro, porque, bueno, como bien nos has contado, al final todos son problemas, pero yo no sé si ustedes han podido hablar o han obtenido algún tipo de respuesta pues, por parte de las instituciones. Yo, por lo que alcanzo a saber, la Autoridad Única del Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejería, tiene esta empresa fiscalizada, de la A a la Z. O sea, ellos saben absolutamente todo lo que está pasando aquí dentro, qué está sucediendo con el flujo de viajeros, qué está pasando con la pérdida de flota. Saben también qué está pasando con la renovación de las tarjetas, la imposición de una nueva empresa con un nuevo pupitre, que es un auténtico desastre, una debacle, que lo único que está es ahondando en un problema ya de masificación, aumentándole problemas después de gestión de servicios. Y al final yo no he escuchado a ningún político hablar de manera clara, o por lo menos con nosotros no lo ha hecho, y nosotros creo que no vamos a poder aguantar mucho tiempo, lo tenemos claro, lo asimilamos, y de alguna manera u otra esto se le tiene que dar una solución, porque si no iniciaremos movilizaciones de algún tipo, ¿vale? para que se nos escuche de manera potente y contundente, porque no podemos seguir aguantando esta presión mientras lo único que recibimos del otro lado es silencio.
Pues ya por último, Santiago, un último mensaje, ¿no? Pues en este caso para la institución, pues para que también sean conscientes de la situación que están viviendo ustedes, los trabajadores. Bueno, los trabajadores, como te digo, en esta empresa, que además es una empresa de economía social, y cuando empezamos a trabajar aquí se nos impregna el ADN de que lo primero es el cliente, lo primero es el servicio, dar un servicio de calidad, que hoy en día no tienen las herramientas necesarias para poder prestar ese servicio y lo intentan compensar, restándose de su tiempo de descanso y de su tiempo de parada operativa. Están sometidos a una presión terrible. Mis compañeros y compañeras, yo veo las caras de decepción porque por más que lo intentan, no tienen la posibilidad de llegar a prestar ese servicio. Además, de manera terriblemente injusta, el viajero, la primera imagen que ve es la nuestra, y por tanto es ahí donde descarga toda su ira, toda su rabia por el mal servicio que se está prestando. Y obviamente los trabajadores intentamos aguantar y resistir, pero tenemos un límite, como no puede ser de otra manera, y si no nos escuchan a través de las reivindicaciones que estamos haciendo, no solo en los medios, sino a través de la dirección de la empresa, pues vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más drásticas, porque esto no hay cuerpo que lo aguante. Bueno, pues Santiago Domínguez, muchísimas gracias por darle voz, ¿no?, a todos los trabajadores de la empresa Global. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, y nosotros a esta hora de la noche vamos a cambiar de asuntos porque ya les enseñábamos antes la brutal paliza que recibía una menor en la isla de La Palma. Una agresión que era grabada y subida a redes sociales. Puñetazos y patadas al grito de insultos. Una grave situación que ya está siendo investigada desde la Fiscalía y que vuelve a poner una vez más en el punto de mira el aumento de las agresiones entre menores cada vez más jóvenes. Y este domingo, 30 de noviembre, los autónomos y autónomas han convocado manifestaciones a nivel nacional para reclamar mejores condiciones laborales. Denuncian desde las cuotas hasta las bajas prestaciones. El grupo político Drago Canarias ha propuesto 5 medidas para mejorar la situación de los autónomos. Entre las medidas que proponemos están las contribuciones progresivas, es decir, cuanto más ganes, más pagas. Reducir la burocracia para que los autónomos no tengan que pasarse media jornada entre papeleos. También defendemos que paguen los impuestos después de haber cobrado las facturas sin tener que asumir los anticipos y posibles impagos. Extender las ventanillas únicas digitales por todo el archipiélago, incluso con puntos itinerantes, o proteger a los autónomos y el comercio local frente a franquicias y multinacionales. Y ya lo hablábamos antes, el Consejo de Ministros aprobaba este martes un nuevo decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para la recuperación social y económica de La Palma tras los daños ocasionados por el volcán. Este decreto prorroga este año 2025 la deducción del 60% del IRPF a los residentes de la isla y una partida de 100 millones de euros para ayudas destinadas a La Palma. Y seguimos en La Palma porque la erupción del Tajo Gaite dejó a más de un centenar de mascotas sin hogar. A día de hoy, más de 40, sobre todo gatos, siguen en manos de la protectora Beneguara, que se encuentra en estos momentos desbordada. Piden colaboración a través de donaciones y adopciones para poder seguir adelante. Y hay una reconstrucción todavía. No es fácil. Volver a reubicar a personas que a lo mejor tenían 4 perros cuando realmente a lo mejor no tienen casa todavía donde vivir. Puede ayudar de muchísimas formas, compartiendo en redes nuestras publicaciones, como un teaming que es €1 al mes, con donaciones de comida, que hay varias tiendas a las que vamos y saben lo que estamos de manera rutinaria comprando, incluso dejando una donación si quieren estar más seguros en un veterinario en concreto de los que trabajamos para que vayamos allí y vayamos gastando eso, apadrinando. Bueno, nosotros ya se los decíamos al inicio, hoy nos acompaña aquí en plató Leopoldo Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, pues para hablar de los temas de actualidad
que rodean al municipio. Muy buenas noches, alcalde. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a mis vecinos y a todos los canarios. Bueno, si le parece, vamos a empezar hablando, bueno, de lo más reciente, ¿no? De la aprobación de los presupuestos 2026 con unas cuentas, alcalde, históricas. Yo creo que Puerto de la Cruz, y lo digo con la máxima modestia, está de enhorabuena, porque son unas cuentas efectivamente históricas, superan los 50 millones de euros, lo nunca visto en el municipio de Puerto de la Cruz, y sobre todo poniendo el acento en lo realmente importante, en aquello que demanda el vecino portuense. Y en este caso es apoyar, por supuesto, a las personas, a las familias más vulnerables. Que las personas sean el centro de la vida económica del municipio, en este caso de la dirección económica por parte del ayuntamiento, pero sin olvidarnos de esta gran apuesta que hacemos en este ejercicio 2026 por los servicios públicos, por los servicios generales, por la jardinería, la limpieza, por otro tipo de cuestiones que necesitan, y es cierto, un cierto avance en el municipio de Puerto de la Cruz. Apostaremos de manera decidida, con todo el dinero posible, por esas cuestiones y sin olvidarnos, por supuesto, de las grandes obras, de las grandes infraestructuras que necesita el municipio. Ya hemos avanzado en semanas pasadas cómo estamos iniciando los expedientes para la construcción de 2 aparcamientos, pero también para mejorar calles, aceras, para mejorar muchas cuestiones que demanda el ciudadano de Puerto de la Cruz. Bueno, alcalde, es verdad que el Partido Socialista, ¿no? Bueno, les acusa de mentir con las cuentas de 2026. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, pues evidentemente es la de la incomprensión. No comprendo cómo la oposición del Partido Socialista puede lanzarse a decir que este gobierno está mintiendo cuando las cuentas son claras, cuando lo hemos explicado no solo en la comisión informativa previa al pleno donde aprobábamos el pasado lunes el presupuesto, sino que además le hemos trasladado pues pie por punto toda esa información posible para que conozcan cuál es la apuesta del grupo de gobierno por el avance del municipio y sobre todo porque es que no argumentan de manera suficiente en qué consiste esa supuesta mentira que nos achacan. Sin embargo, lo que yo sí tengo que decir es que la mentira, por lo menos yo lo entiendo así, es la de sus 5 años de gobierno, 5 años y 3 meses, donde el dinero se iba, y eso lo saben todos los portuenses. Y yo creo que todos los ciudadanos de Tenerife se iban, y lo digo abiertamente, por el sumidero de las fiestas. Unas fiestas que nosotros hemos mantenido, fiestas de calidad, fiestas importantes para el municipio y que sí tienen un retorno para la ciudad, un retorno económico, comercial, empresarial, hotelero también, por supuesto, de ocupación turística. Pero en la época de ellos se derrochaba el dinero en fiestas sin sentido, donde yo las presencié. Habían fiestas de barrio donde iban 30 o 40 personas, y eso es literal. Por lo tanto, el gasto de dinero que se hacía era inconmensurable para ese escasísimo retorno que suponía para el municipio. Bueno, alcalde, cambiamos de asunto porque, bueno, todos lo sabemos, el Puerto de la Cruz es referente internacional, ¿no?, de turismo, y recientemente le han concedido al municipio el premio Wellness Experience 2025. ¿Qué significa esto y qué supone para el municipio? Pues supone un espaldarazo importante a esa reconversión turística que este grupo de gobierno que tengo el privilegio de presidir pues está llevando a cabo desde hace 15 meses. Y eso pasa por muchas cuestiones, por muchas variables, no solo por mantener una cultura de calidad, como creo que también estamos haciendo, con la línea deportiva, por supuesto, esos eventos tan importantes como la Spartan Race que tuvimos el pasado fin de semana, que fue un absoluto éxito, sino también por ese turismo de bienestar. Contamos en Puerto de la Cruz con un clima privilegiado, con un clima suave, que no es muy fuerte ni con demasiado sol, ni tampoco con demasiado frío. Por lo tanto, creo que hemos sido convenientemente valorados por esa entidad que nos concedía el premio y que supone también la posibilidad de exportar de cara al exterior pues ese turismo que también estamos atrayendo, que genera pues eso, bienestar, comodidad y que cada vez apuesta más por Puerto de la Cruz como un lugar también de experiencia. Bueno, y un destino que es considerado la cuna nada más y nada menos que del turismo, ¿no? Así es, ya nos remontamos, si me lo permite, a los años 50, 60, 70, donde fuimos, y fuimos así considerados el primer municipio turístico de España. Por lo tanto, fuimos pioneros en un municipio tan pequeño que no alcanza por extensión, por territorio, los 9 kilómetros cuadrados. Sin embargo, fuimos pioneros en algo tan importante como el turismo en toda una nación, que después, evidentemente, ha surgido muchísimos puntos turísticos, no solo en Tenerife, en Canarias, en toda España, sino también a nivel internacional, que son competidores más que directos. Pero Puerto de la Cruz siempre ha mantenido su esencia y, como digo, con esta segunda reconversión que estamos llevando a cabo, creo, actualmente, pues lo que queremos es colocar el municipio en el lugar que le corresponde. Vamos, que es un premio que representa, ¿no?, un sello de calidad, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, es un espaldarazo, como decía al principio, importante a ese trabajo que se viene haciendo, un sello de calidad que nos distingue de muchos destinos turísticos y que, por lo tanto, también consiste en una apuesta decidida para este grupo de gobierno.
Bueno, alcalde, le quiero preguntar también, bueno, recordemos que hace unas semanas ocurría, ¿no?, un trágico accidente por el mal estado del mar que dejó a una persona fallecida y a varios heridos. Le quería preguntar, desde el ayuntamiento, ¿se tomará algún tipo de medida pues para el futuro, para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones? Por supuesto, desgraciadamente, y vuelvo a trasladar desde este medio el pésame a sus familiares, amigos, tuvimos ese tristísimo suceso en el muelle pesquero. El muelle pesquero está considerado un puerto, por lo tanto no es competencia directa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Nosotros lo que hicimos ante esa situación de prealerta que se había declarado y posterior alerta fue cerrar las playas, donde sí tenemos la competencia directa, tanto pues Playa Jardín como San Telmo, como las playas en general del municipio, ¿no? Sin embargo, pues ahí en situación de prealerta se tomaron, me consta, las medidas de seguridad correspondientes por puertos de Canarias, pero desgraciadamente, y todo apunta que quizás haya sido también en buena medida una imprudencia, eran personas, pues, según tengo entendido, del interior de Europa, donde quizás no han tenido nunca ese excesivo contacto con el mar y desconocen pues la fuerza que él mismo tiene, pues esa imprudencia causó el peor de los desenlaces. Por supuesto, estamos tomando todas las medidas posibles en coordinación, como digo, con costas y con puertos de Canarias. En lo que corresponde al ayuntamiento, por supuesto, implementaremos todas las medidas de seguridad suficientes, necesarias, no solo a nivel policial, de socorristas, a quienes también aprovecho para darles las gracias por ese magnífico trabajo que hacen a diario, sino también cualesquiera otros materiales también, por supuesto, que sirvan para conseguir evitar estos males de cara al futuro. Bueno, y seguimos hablando de playas porque hace unos meses, ¿no?, reabría Playa Jardín, un proceso de varios meses, ¿no?, complicado. ¿Cómo está actualmente la situación? Pues la situación está considerablemente bien, y aquí sí me gustaría, si me permite, detenerme un minuto, porque sí es verdad que seguimos trabajando y por eso se mantiene el agua de calidad, esas condiciones óptimas para el baño. Seguimos trabajando con esas obras civiles, esas limpiezas continuas, semanales, que viene ejecutando a través de la empresa concesionaria el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Pero también continúa el Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias, pues implementando las medidas necesarias para conseguir que por fin, ojalá dentro de no mucho tiempo, consigamos decir que el problema está solucionado definitivamente. Todo pasa, como todos sabemos, por esa ampliación deseada de la estación depuradora, por esa mejora, esa reforma, esa sustitución del emisario submarino, y también, por supuesto, agradecer la obra, la labor que está haciendo Valten, el Cabildo Insular de Tenerife, de desviar gran parte de esa agua ya depurada a la zona de las medianías, en este caso a la zona de la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos, para aprovechar, insisto, esa agua ya depurada en Puerto de la Cruz para el riego también de la zona de las medianías. Matamos, como suele decirse coloquialmente, dos pájaros de un tiro. No vertemos al mar y aprovechamos el agua depurada para satisfacer esa emergencia hídrica que estamos viviendo también. Vamos, que es fundamental esa depuradora. Es totalmente fundamental ampliarla y mejorar sus condiciones, y ahí estará el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para que, aunque no es su competencia la depuradora, poner ese grano de arena para conseguir mejorarla. Bueno, y se reabría también hace muy poco el Hotel Taoro tras una reconstrucción integral. En primer lugar, ¿qué representa para el municipio este edificio pues tan emblemático? Pues yo creo que efectivamente es uno de los lugares más emblemáticos del Puerto de la Cruz. Llevaba nada más y nada menos que 50 años cerrado, y que a través de ese arrendamiento, la empresa arrendataria Tropical Turística, a quien yo doy las gracias por los grandes esfuerzos que me consta que ha hecho, económicos, pero también en otros muchos aspectos, para poner al día el Gran Hotel Taoro, pues supone una mejora en la calidad turística también del municipio del Puerto de la Cruz. Y para tener el dato, pues pasamos de tener un hotel 5 estrellas, gran lujo, como es el Hotel Botánico, todo un referente también desde hace 52 años para el municipio del Puerto de la Cruz y para Tenerife, a tener 2 5 estrellas gran lujo, y el mes que viene, Dios mediante, si todo marcha bien, con la apertura del Radisson, antiguo Hotel San Antonio, un tercer 5 estrellas. Esto quiere decir que, afortunadamente, el inversor privado, el que viene de fuera, apuesta por Puerto de la Cruz, ve que hay seguridad jurídica, ve que Puerto de la Cruz tiene un futuro prometedor y, sin lugar a dudas, apuesta su economía para invertir, insisto, en un municipio que a todas luces seguirá avanzando hacia el futuro que todos queremos. ¿Qué ha supuesto o qué supone, bueno, hasta ahora su reapertura? Pues supone ese salto de calidad turística que queríamos propiciar desde nuestra entrada en el gobierno. Supone también pues mover el corazón de las personas, porque al final eso estaba muy arraigado en el corazón de todos los portuenses. De los portuenses, yo diría que de toda la población de Tenerife por extensión. Pasar, los que somos del Puerto de la Cruz, por la zona del Taoro y ver aquel hotel cerrado desde hacía tantos años causaba mucha tristeza. Y ahora pues es un punto de inflexión, creo que es también un punto importante de motivación para que también
y sobre todo desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, desde la Administración Pública, continuemos apostando con todos los recursos posibles para mejorar el entorno, lo cual haremos también próximamente, el entorno del Parque Taoro, y ofrecer lo mejor a residentes y a turistas. Bueno, seguimos un poco con este repaso de la actualidad, porque recientemente el Ayuntamiento pues finalizaba la compra del cine Chimisay. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se hará con él? Pues ese es otro de los lugares emblemáticos del Puerto de la Cruz. ¿Quién no ha ido al cine Chimisay, portuense o no portuense, y no ha enamorado en el cine o no ha visto la película de estreno? Ha hecho algunas ruindades oscuras también, porque todo hay en la vida, pero sin lugar a dudas era una apuesta decidida que tenía que acometer el municipio de Puerto de la Cruz a través de su ayuntamiento. Yo creo que era absolutamente necesario que el cine Chimisay, el antiguo cine Chimisay, fuera de los portuenses. Por eso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, nosotros teníamos como principal intención adquirirlo, comprarlo. Aquí también tengo que dar las gracias a la antigua propiedad que puso todas las facilidades del mundo. Para nada costó llegar a un acuerdo con ellos, lo cual agradezco, insisto, considerablemente. Y lo que queremos es reconvertirlo en aquello de lo que carece el municipio del Puerto de la Cruz desde hace aproximadamente 2 décadas, que es un auditorio, un pequeño auditorio, un salón, un gran salón multifuncional que sirva para acoger desde obras de teatro, desde congresos importantes, desde recitales musicales, en fin, cualquier tipo de obra o de arte escénica que se pueda plantear en el municipio y que a día de hoy no contamos con la infraestructura suficiente o necesaria para poder acogerlo. Por lo tanto, creo que era una inversión absolutamente necesaria para todos los portuenses. Bueno, alcalde, llegan estas fechas, llegan las Navidades y con ellas pues los actos en el municipio. ¿Qué hay preparado para este año? Tenemos un programa extensísimo de actos. Comenzará este domingo, día 30 de noviembre, a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Iglesia de la Peña de Francia con la inauguración del encendido de las luces. Un encendido de las luces que este año yo creo que va a ser realmente espectacular. Hemos modificado el contrato con la empresa para poder implementar mayores luces y llegar a todos los puntos posibles del municipio. Desde aquí también aprovecho para pedir disculpas a mis vecinos que a lo mejor en sus calles no ha sido posible alcanzar, llegar con las luces. Al final, pues el presupuesto no deja de ser limitado, pero me comprometo, como hacía el año pasado. El año pasado me comprometía a seguir avanzando con las luces, este año lo hemos hecho, y me comprometo este año a continuar avanzando el próximo año. Y seguro que lo vamos a cumplir. Y, por supuesto, hay un largo listado de actos. Pues desde Cristina Ramos, que actuará en Puerto de la Cruz, pasando por esa magnífica agrupación que es Tigaray, con Pedro Guerra, que también estará en Puerto de la Cruz en los próximos días. Sin lugar a dudas, los encendidos también de las luces de Navidad en los barrios, en todo y cada uno de los barrios estaremos con nuestros vecinos, con nuestros niños y niñas, y como no puede ser de otra manera, pues se desarrollará un gran programa infantil también para nuestros mayores, culminando, como es evidente, con ese gran día, el día de mayor ilusión del año, que es la cabalgata de los Reyes Magos. Y desde aquí también, para continuar con esos agradecimientos, quiero dar las gracias a la asociación Ya Vienen los Reyes, que desde hace ya varios años hace una cabalgata magnífica, con escasos recursos, porque siempre los recursos para estas cuestiones se quedan escasos, pero que cada año se superan. Por lo tanto, yo invito a todos los vecinos, pero no solo de Puerto de la Cruz, sino de Tenerife y, por qué no, de Canarias, a visitar en estas fechas de Puerto de la Cruz, porque nadie saldrá defraudado. Pues, alcalde, nos quedamos con ese último mensaje, todos al Puerto de la Cruz a disfrutar de las Navidades. Por supuesto, serán unas Navidades magníficas, con un clima, como avanzábamos también anteriormente, magnífico también, y sin lugar a dudas, Puerto de la Cruz es una ciudad pequeña, pero muy acogedora. Tenemos la fortuna de ser un pueblo, de tener esa esencia tradicional de pueblo, pero de convivir con el turismo, de integrarnos mutuamente, de ser felices y sobre todo de vivir ese espíritu de fraternidad que creo que tanto ha caracterizado durante muchos años al municipio de Puerto de la Cruz. Pues muchísimas gracias por atendernos y por venir hoy aquí hasta el Canarias 8. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y si les parece, nosotros pues vamos a seguir repasando la actualidad. Continuamos con otros temas porque el pasado martes nos llegaba la noticia del fallecimiento de Bernardo Álvarez Afonso, obispo emérito de la diócesis nivariense a los 76 años. El obispo, que llevaba 20 años de servicio episcopal, desde 2005 hasta 2024, destacó por participar activamente en la vida social y cultural de la isla de Tenerife. Hoy, a las 3 de la tarde, tenía lugar su funeral en San Cristóbal de la Laguna, al que han ido cientos de feligreses. El obispo
Bueno, y vamos a seguir con otros asuntos del archipiélago, porque la plataforma Fuerteventura tiene un límite. Ha solicitado al Cabildo Insular que adquiera las 2 parcelas costeras situadas en primera línea de playa de Caleta de Fuste, actualmente en proceso de subasta en el marco del concurso de acreedores de la promotora Ramiterra SL. El objetivo, evitar su destino a usos hoteleros y preservar el estado natural de la zona. Bueno, y vamos a continuar con una denuncia vecinal que nos llega desde el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, porque más de 50 vecinos de la zona reclaman la instalación de fibra óptica para poder contar con una conexión a Internet estable. Un total de más de 50 vecinos que estamos afectados hoy en día y que aún no disponemos de Internet de fibra óptica para pues lo necesario en pleno siglo XXI, que sería teletrabajar, estudiar, comunicarnos o incluso ocio, y además que vivimos en una capital de provincia. Y bueno, en definitiva no estamos pidiendo unos privilegios o un trato extraordinario, sino algo justo que nos corresponde por ley. Vamos a conectar de nuevo con la isla de Gran Canaria, porque ayer se celebraba una concentración frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues en señal de protesta contra la tasa de basura. Hoy vamos a hablar con Iván González, él es activista vecinal. Iván, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Cristina, gracias por el ratito. Bueno, Iván, ayer, como ya decía, tuvo lugar una concentración frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en señal de protesta por la tasa de basura prevista para el 2026. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, a principios ahora de este año 2026, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues en base a una jugada dentro de lo que es sacar el IBI o retirar el IBI que venía dentro el IBI, no, la basura que venía dentro del recibo del bien del IBI, del catastro, para que nos entendamos todos, y crear una tasa nueva, como se vienen escudando en una normativa europea que en ningún momento da otros recursos u otras normas, otras directrices dentro de la propia normativa para, digamos, entrar en este equilibrio de reciclaje y basura, ¿no? Entonces, recordar que la tasa que se instala, que se inaugura, que empieza a cobrarse en enero de 2026 a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, va a ser la quinta más alta de España, a la segunda renta per cápita más baja del país, por valor mínimo de 150 euros. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos que antes de llegar a los juzgados, como viene siendo habitual en este ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es la única forma de dialogar con ellos, es simplemente retirar esa tasa de basura, que nos expliquen el por qué la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este momento, ejercicio 2025, tiene un presupuesto de 71 millones de euros. No nos olvidemos la declaración de emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya alcaldesa, la señora Carolina Darias San Sebastián, ex ministra de Sanidad del Gobierno de España, pues ahora impone un contrato de emergencia por valor de algo más de 20 millones de euros. O sea que nos vamos a ir a un presupuesto anual de limpieza a la quinta ciudad más sucia de España, declarada la emergencia sanitaria, este detalle es importantísimo, por valor de casi 100 millones de euros, lo cual también nos hace a nosotros preguntarnos si tal vez esa tasa de basura mínima de unos 150 euros por vivienda puede subir. Es más, dentro de esa normativa europea, el Gobierno de España, en la ley 722, el Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, obliga a todos los ayuntamientos, municipios de España a generar, a crear o adaptar la tasa de basura que, como estamos viendo a través de Facua, viene ya judicializada en muchísimos centenares de municipios del territorio nacional. Nosotros lo que pedimos primero es claridad, primero es transparencia, segundo en qué se sustenta, tercero en qué se va a invertir y cuarto
si ya nos van a subir los impuestos como nos están subiendo, porque esto es un sablazo, porque ya el IBI, por mucho que diga que nos lo han bajado un 7,5%, lo cual va a llevar también posteriormente una revisión del catastro, lo cual subirá el recibo del IBI, genera una nueva tasa de basura absolutamente opaca. Y tercero, también se nos sube el agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual al ciudadano no le salen los números. Insistimos en lo mismo, es la segunda renta per cápita más baja del país. Y creo que también es importante porque además, como bien estabas comentando, se quejan de que bueno, el servicio de recogida de basura no está siendo más adecuado, ¿no? No, en absoluto. No es que sea adecuado en los 2 últimos años. Los 2 últimos años ha empeorado, pero viene de los 2 mandatos anteriores, exactamente, del mismo grupo de gobierno, recordemos, porque hay que ponerle nombre, que es el Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canarias y Podemos. Entonces, escudándose el señor responsable o la persona responsable, que es el concejal de limpieza, el señor Héctor Alemán, estos 2 años últimos y este último periodo, la situación ha empeorado en Las Palmas de Gran Canaria por la cantidad de bajas de los propios trabajadores municipales, no porque no haya ningún contrato de limpieza, no porque no hay recursos, que de eso sobran recursos, sobran euros en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tener la ciudad en condiciones, que recordemos que venimos de la Palmera de Oro, es decir, de las ciudades más limpias de España, y estamos ahora mismo la quinta por la cola. Insistimos, con un presupuesto que en el 2025 se va a montar en 100 millones de euros aproximadamente, y tenemos exactamente lo que estamos viendo día a día: contenedores a rebosar, situaciones de putrefacción en los propios contenedores, mugre, plagas de ratas, de cucarachas, mosca blanca, parques y jardines, que no remonta, no levanta cabeza. Es un auténtico desastre, y aún así nos van a sablar, porque es la expresión correcta, es un sablazo de una tasa de basura absolutamente injusta, en donde una ciudad, insisto, porque es un detalle importante, donde la exministra de Sanidad del Gobierno de España, la señora Carolina de San Sebastián, su ciudad, de la que es máxima regidora, está declarada la emergencia sanitaria. Entonces, no nos explicamos, es injusto, es caro, es absolutamente descabezado meter a la ciudadanía en una nueva tasa, en un nuevo impuesto, en un nuevo, llámelo lo que sea, pero es un afán recaudatorio, meter la mano en los bolsillos. Insistimos otra vez, en una ciudadanía ya pobre, más empobrecida, y encima con la ciudad, que es la capa de mugre, tardaremos años en retirarla si se llega a un punto de cordura a la hora de generar, administrar y gestionar nuestro querido Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente a eso iba, pues tras la concentración del día de ayer, sin respuesta por parte de la Administración. Sin respuesta. Es más, el miércoles pasado se celebró en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, las casas consistoriales, un pleno extraordinario con respecto a, primero, explicaciones de ese informe que declara la alerta sanitaria en nuestra ciudad, en nuestro municipio, por parte de los propios técnicos municipales. El contrato que ya anticipamos que va a ser judicializado, entre ellos por los propios trabajadores municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tanto de recogida viaria como de limpieza viaria, llegará a los juzgados, donde explicaciones donde se daban eran cero. La explicación a un pequeño comentario en radio que me pidieron, realmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un pueril club de lectura. O sea, tú puedes preguntar algo tan sencillo como el informe en base a qué, y te contestan con derecha, ultraderecha o simplemente con la parroquia de San Pío. Es que, insisto en lo mismo, no hay explicación por parte del ayuntamiento, y sobre todo ya no solo por su máximo responsable, el concejal, sino por la máxima regidora, que es la señora Carolina de San Sebastián, que a día de hoy
Cero explicaciones, simplemente un contratazo sigue de publirreportaje en publirreportaje, mostrando la cantidad de nuevos operarios en un contrato, insisto, de emergencia que será caduco, pero la solución al problema no llega. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a día de hoy no tiene contrato de limpieza y ha desmantelado y sigue desmantelando con la intención de privatizar el Servicio Municipal de Limpieza. Y de esa situación administrativa dentro de aquellos que tienen que tomar decisiones dentro del ayuntamiento, la situación que vivimos todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, donde actualmente la ciudad apesta. Bueno, Iván, vamos a cambiar, si te parece, de asunto. Vamos a hablar ahora del Canarias 50, porque el Partido Popular ha llevado a Madrid la iniciativa de recuperar, ¿no?, las instalaciones de este centro, un centro de acogida de migrantes ubicado en la isleta. Y ya se aprobó esta proposición no de ley. ¿Cuál es la postura de los vecinos y vecinas de la isleta? Hombre, la recogemos con agrado porque es una reivindicación. Te pongo un contexto, Cristina. El Regimiento Canarias 50, el acuartelamiento Canarias 50, pasó un proceso en la anterior, bueno, hace 5 años atrás, pasó un proceso de participación ciudadana, de participación vecinal para qué hacer con el espacio, ¿no? Y salió un proyecto desde el Foro por la Isleta que se llama Volcanic, que es un espacio verde, abierto, para la ciudadanía. Digamos que hacemos el símil, o particularmente hago el símil, de si alguien recuerda cómo era el acuartelamiento de Las Reollas. Hoy, a día de hoy, un gran espacio verde, deportivo, cultural, para la ciudadanía. Pues exactamente eso es lo que recogía o lo que se trataba de recoger dentro del Plan de Ordenación Urbanística del 2012 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ocurre? Con toda la emergencia migratoria, que después, si quieres, también te doy un poco mi opinión personal sobre esta cuestión, se habilitó este espacio militar a través del Ministerio de Defensa, la señora Margarita Robles, el Ministerio de Interior, en ese momento no recuerdo el nombre del ministro, pero se habilitó este espacio temporal, importante, temporal durante 3 años para dar asistencia, como no puede ser de otra manera, a aquellos que se juegan la vida intentando llegar a Canarias huyendo de la miseria. ¿Qué ocurre? Que 5 años después, este espacio, para que todos nos entendamos, entre comillas, está en un limbo legal, porque a día de hoy no se ha hecho un traspaso, porque se trata de hacer un espacio permanente de primera llegada para migrantes, insisto. No todos los migrantes son malos, ni todos los migrantes son delincuentes, pero sí hay un porcentaje que hay que tener en cuenta que sí vienen a lo que vienen, con lo cual generan en este espacio que estaba llamado a ser el pulmón verde de la isleta, de mi barrio, carente de ello, pues se va a convertir o pretenden convertir en un espacio permanente de primera llegada, es decir, para siempre. ¿Cómo recibimos esta PNL, esta propuesta no de ley, como nos explicaba a principios de semana la señora Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Una propuesta para convertirlo y que se ceda definitivamente a la ciudadanía, es decir, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es la reivindicación de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de mi barrio, de la isleta. Pues ¿cómo la recibimos? La recibimos con agrado. Evidentemente se retrata cada uno de los partidos políticos a la hora de votar esa PNL para poder llevarla al Congreso. ¿Qué significa eso? Como es evidente, el Partido Socialista gobernante, causante del problema y del malestar dentro de mi barrio, pues evidentemente vota en contra. Lo que llama poderosamente la atención que aquellos que vienen, digamos, a erradicar la inmigración ilegal, que son estos de Vox, pues se abstienen. Y eso a mí personalmente me chirría muchísimo y me decepciona muchísimo, porque los pone en esa parte de oportunistas que solamente vienen a mi barrio cuando hay episodios violentos relacionados con la inmigración ilegal. Entonces, visto lo visto, recibimos esto, recibimos con los brazos abiertos y con una lluvia de esperanza a que por fin
primero, podamos recuperar el espacio y segundo, podamos recuperar nuestra vida como era hace 5 años atrás. De tranquilidad, de sosiego y, como no, de las máximas, de las calidades de vida que hemos permitido y hemos estado y hemos vivido en nuestro barrio, en la isleta, evidentemente. Bueno, Iván, de manera muy breve, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, básicamente, realmente el objetivo ahora es darle a este espacio un uso ciudadano, pues como según el Plan General de Ordenación, ¿verdad? Sí, es que el propio Plan de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 2012 así lo recoge. Recoge una unidad de actuación en una factoría aledaña, con lo cual le daba toda esa amplitud que el barrio ahora mismo en zonas verdes y zonas de recreo, pues no tiene. Y molesta mucho, sinceramente, permíteme en el poco tiempo que nos queda, molesta mucho que cuando reclamas el espacio como ya era, porque es el único espacio que tenemos, y recordemos que el Confital a día de hoy sigue cerrado, 7 años y medio, camino de 8, cerrado por contaminación, el único espacio que podía estar para los vecinos, para la isleta, para Las Palmas de Gran Canaria y para la isla en general. Entonces, solidaridad sí, por supuesto, estamos hablando de Canarias, estamos hablando de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y cómo no, de mi barrio, de la isleta, ¿cómo no va a haber solidaridad? Pero esto ya roza el abuso y roza sobre todo esa parte donde se utiliza mediáticamente y se utiliza políticamente la inmigración ilegal, como más afecta, digamos, a Canarias, que es esta que viene en Cayuco, porque es bastante amplia la inmigración ilegal. Joder, simplemente queremos aquello por lo que hemos trabajado en el barrio. No queremos otra cosa, queremos dar asistencia, sí, queremos migración regulada, por supuesto, queremos que nadie más muera en el mar, faltaría más. Pero es que realmente son 5 años donde ahora que se habla tanto de salud mental, nadie ha pensado en el colectivo de vecinos y vecinas de la isleta, colindantes al Regimiento Canarias 50, que no pueden dormir una noche entera pensando a ver qué nos trae la próxima guagua. Si nos va a traer gente que huye de la miseria o gente que viene a delinquir y a hacer negocio. Entonces, ya está bien. Recibimos esta propuesta no de ley de la comisión mixta a través de la señora Jimena Delgado del Partido Popular. Recibimos maravillosamente porque, insisto, se alinea perfectamente con la demanda vecinal. ¿Cómo no la vamos a recibir con agrado y con los brazos abiertos? Bueno, Iván González, muchísimas gracias por atendernos esta noche en el Canarias 8. No, gracias a ustedes por el tiempo y por darnos voz. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros nos vamos tan solo unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, nosotros vamos ya con la última entrevista de la noche. Hoy nos acompaña Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Bueno, señor Suárez, si le parece, vamos a analizar un poquito pues, la actualidad del puerto. El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido recientemente elegido en esta temporada de cruceros como puerto base por grandes navieras. ¿Qué supone esto para el puerto? Bueno, supone un salto cualitativo muy importante, también cuantitativo, pero vamos, es lo que venimos persiguiendo dentro de nuestras promociones a la hora de vender el puerto. Para aquellos que no sepan de lo que estamos hablando, puerto base significa aquellos cruceristas que embarcan por Tenerife y desembarcan al mismo tiempo. ¿Eso por qué es tan importante? Porque el turista que viene a embarcarse en un crucero, o bien cuando llega, o bien cuando se va, dilata su estancia y entonces se queda en Canarias unos días para acabar su proceso vacacional. Con lo cual ya eso significa que genera
mayor economía. Un turista que viene por el aeropuerto, pues utiliza sus medios. Si se embarca al día siguiente, pues ya se tiene que quedar en un hotel, hacer las comidas pertinentes, hacer las compras. Lo mismo cuando viene como cuando se va. Por eso, de alguna u otra manera, un mercado como el del crucero, que ya es maduro en Tenerife, vamos intentando mejorarlo, intentando darle los mejores servicios a las navieras para que nos elijan como puerto base. Claro, y también muy importante destacar que la gente cuando pasa, es verdad que en esta temporada muchos cruceros y muy espectaculares, muy grandes. Sí, cada vez se construyen cruceros mayores. Bueno, desde hace ya algunos años ya es una estampa frecuente en el puerto de Santa Cruz, ese que viene los miércoles, el Aida Cosma, que anteriormente era el Aida Nova. Son barcos que admiten hasta 5.000 pasajeros, 2.000 tripulantes. Es como meter a medio valle de Weimar en un barco y eso da las dimensiones enormes que tiene este barco. Esas dimensiones también se convierten de alguna manera en generación de economía, porque ya no son solo los cruceristas, son los tripulantes. Tripulantes son aquellos que trabajan dentro del barco, que también consumen de otra manera, pero también generan economía. Los cambios de tripulación también se hacen en Tenerife, muchos de ellos, con lo cual esas tripulaciones, esas 2.000 personas concretamente que vienen en ese barco, pues vienen 1, 2 o 3 días antes, con lo cual tienen que buscarse alojamientos, tienen que consumir dentro de la ciudad y lo mismo pasa cuando se van, ¿no? Si le parece, vamos a hablar sobre unas jornadas que la autoridad portuaria llevaba a cabo hace unos días. Bueno, eran unas jornadas técnicas para analizar la huella de carbono. Cuéntenos un poco en qué han consistido estas jornadas. Bueno, estas jornadas se realizaron con FEDEPOR, la Federación de Puertos, una organización empresarial de la comunidad portuaria, tanto de Tenerife como de Las Palmas, y lo que veníamos a analizar, bueno, pues son las medidas que no solo las autoridades portuarias, sino toda la comunidad portuaria está haciendo para colaborar con la descarbonización. Los puertos están enormemente vinculados a la descarbonización. Tanto la autoridad portuaria como los concesionarios que tenemos en el puerto, pues hacen todos los esfuerzos posibles para descarbonizar. ¿Cómo? Pues implementando medidas de energías limpias, cambiando sus flotas de coches de combustión de fósil y de diésel, que son más contaminantes, por flotas eléctricas. Luego también hacen grandes esfuerzos, no solo por descarbonizar, sino también por colaborar en la sostenibilidad acústica del puerto. El puerto es una industria que en algunas ocasiones pues genera mucho ruido y también están implementando todas estas jornadas, pues un poco de concienciación, ya no solo para las autoridades portuarias, sino para todos los que vivimos dentro del entorno portuario. Claro que un poco, pues el puerto apostando, ¿no?, pues por la sostenibilidad al final. Sin duda. Bueno, lo vemos en los cruceros. Los cruceros hoy vuelcan todos sus esfuerzos, lo vemos incluso en los cascos cuando pintan que son cruceros sostenibles. Entrar hoy en un crucero es un ejemplo de sostenibilidad brutal, donde hacen la separación de todos los residuos, desde en las aguas grises, en negras, en la separación del cartón, del papel. Habría que ir con la televisión un día a filmar cómo desembarcan todos esos residuos, porque son un ejemplo de sostenibilidad. Reciclan el agua, reciclan absolutamente todo. Y yo creo que eso, que estamos hablando de pequeñas ciudades, es perfectamente extrapolable a nuestras poblaciones.
Deberíamos de aprender mucho del esfuerzo que están haciendo estas empresas porque, ya digo, podían ser perfectamente extrapolables a ciudades, a poblaciones de 5, 6.000, 6.000, 10.000 habitantes, ¿no? Vamos a seguir con la actualidad. Luz verde, porque mañana se aprobará en el pleno del Ayuntamiento la firma del convenio pues, para ejecutar la última fase del muelle de enlace. Sí, un poco explicar para aquellos que no sepan lo que es el muelle de enlace, aunque es difícil porque llevamos hablando de esto tanto tiempo, pero los más jóvenes probablemente no sepan que el muelle de enlace es fruto de un concurso de ideas que en su día planteó el Cabildo de Tenerife y la autoridad portuaria hace ya bastante tiempo para la mejora del entorno de la Plaza de España. La primera fase ya se materializó con lo que tenemos hoy en día. El proyecto lo ganó Herzog de Meuron, que era un estudio de arquitectura suizo muy importante, y la segunda fase consistía en unir a través de la Plaza de España con un edificio que se llamaba Muelle de Enlace, porque va a ocupar el espacio donde tenemos el Muelle de Enlace, que viene desde la Plaza de España hacia donde hoy arranca el Muelle Sur, donde vemos todos los cruceros, pues hasta ahí es todo el edificio. Es un edificio que contendrá una estación de cruceros para atender todo lo que es el Muelle Sur, donde tendrá 2 estaciones de ferry, que actualmente tanto Armas como Naviera Fred Olsen actúan en la zona. Tendrá un aparcamiento y tendrá grandes espacios de ocio y restauración. Un edificio singular donde la gente de la ciudad podrá acceder libremente por la cubierta del edificio y luego incorporarse a las distintas plantas, pues con una serie de rampas. Pudiendo hacer un paseo y por visualizar lo que significa, podemos bajarnos en el tranvía en la Plaza de Weyler, bajar por la calle del Castillo, disfrutar de la Plaza de la Candelaria, cruzar la Plaza de España e incorporarnos al puerto y sentarnos en una cafetería, pues viendo el mar, el macizo de Anaga. Bueno, pues un poco esa es la idea y sin duda alguna consideramos desde la autoridad portuaria que es un proyecto transformador para la ciudad, como lo fue el Guggenheim en Bilbao, como lo fue la Olimpiada en Barcelona, como lo fue la transformación tan grande que ha tenido Málaga. Para nosotros, creo, y desde mi punto de vista, será un proyecto transformador equiparable a esto que he nombrado. Es muy importante el caso de éxito que hemos tenido con los charcos de Valle Seco, que los hemos extrapolado para este edificio. Aquí está el Gobierno de Canarias, está el Cabildo de Tenerife, está el Ayuntamiento y está la autoridad portuaria. Yo creo que es un ejemplo de colaboración entre administraciones para mejorar el entorno y la vida de los ciudadanos. Un proyecto que al final, bueno, será un impulso pues, para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sin duda, será un atractivo brutal. Y yo creo que de alguna manera con esto estamos ya consolidando el famoso encuentro del puerto y la ciudad. ¿Cuántas veces hemos oído hablar o oír el comentario o la cantinela de que Santa Cruz vive de espaldas al mar? Con esto ya no lo podremos volver a decir. Y yo creo que el puerto y la ciudad tienen que ir de la mano. Soy un fiel creyente de que debemos de integrar el puerto y la ciudad. Al final, yo siempre he oído hablar al actual alcalde de Santa Cruz que Santa Cruz no sería capital sin su puerto, y el puerto hoy en día quiere ir de la mano de la ciudad y recuperar aquellos espacios que en su día fueron utilizados como espacios portuarios y que hoy
por el avance de las tecnologías, pues han dejado de serlo, ¿no? Y cada vez también se están utilizando, bueno, más instalaciones del puerto, pues para eventos, por ejemplo, para festivales, que al final esto un poco también refleja el compromiso del puerto, pues con los actos festivos, por ejemplo, de la ciudad. Sí, sin duda alguna. Queremos colaborar con la ciudad porque somos parte de la ciudad. Y es verdad que el puerto, de alguna manera, bueno, tiene o produce molestias a los ciudadanos, el ruido, es una industria, no lo olvidemos, y de alguna manera pues produce algún quebradero de cabeza a los vecinos de Santa Cruz, y yo creo que esta es una manera de devolverle aquellas molestias que podamos producir a la ciudad. Oye, hay un gran espacio donde estamos haciendo eventos, no solo conciertos, estamos llevando la feria de los carnavales, multitud de eventos deportivos, porque ya no solo es la parte del puerto, sino es la parte de la Plaza de España que todavía sigue siendo competencia de la autoridad portuaria. Estamos hablando de una gran explanada en la parte alta del puerto, donde bueno, podemos observar que durante el año se celebran campeonatos de baloncesto, multitud de actividades, incluso el Día de las Fuerzas Armadas, pues cedimos todos los espacios para que Santa Cruz pudiera disfrutar de esa semana del Día de las Fuerzas Armadas, y yo creo que nos sentimos todos orgullosos desde el gobierno, desde el cabildo, desde el ayuntamiento y desde la autoridad portuaria, porque al fin y al cabo todo trabajando juntos es de la única manera en la que podemos hacer que el ciudadano perciba que se está trabajando por él y que, bueno, de alguna manera todos esos réditos que siempre se dicen, réditos políticos, los compartimos, ¿no? Señor Suárez, también quiero destacar, ¿no?, la importancia de la autoridad portuaria en los centros educativos, porque ya han llevado a cabo, ¿no?, varios proyectos, como por ejemplo el Todos a Bordo. Sí, este es uno de los proyectos más novedosos que tenemos ahora, pero nosotros llevamos durante muchos años haciendo un proyecto con jóvenes para que conozcan el puerto. El puerto, aun haciendo todo este tipo de esfuerzos, sigue siendo un gran desconocido, pero de alguna u otra manera sí queremos enseñarles a todos los jóvenes la cantidad de oportunidades que tienen en el puerto, oportunidades de elaborar, de realizar su vida profesional, además con buenos puestos de trabajo, bien remunerados, porque hay un mar de oportunidades. Pero en el caso concreto de Todos a Bordo, es un proyecto que estamos haciendo con las navieras de cruceros. Empezamos la entrevista diciendo que un crucero es una pequeña ciudad, pero también es una gran oportunidad de trabajo. Todos esos tripulantes, desde camareros, desde mecánicos, desde la propia tripulación de lo que es el barco, panaderos, cocineros, una infinidad, es una ciudad en chiquitito, es una enorme mar de oportunidades, y el Todos a Bordo quiere explicarles a jóvenes qué es lo que es un crucero por dentro y qué oportunidades le ofrece. Hombre, la primera oportunidad es la de hacer turismo, ¿no? Pero a partir de ahí, ya que los tenemos aquí, que sepan los jóvenes qué es lo que hay dentro de un crucero y qué oportunidades se les pueden ofrecer. Yo creo que es una enorme iniciativa que está teniendo un enorme éxito. Estamos en la primera edición y me parece que tenemos que hablar con otras navieras para abrir el abanico y que poder acoger a muchos más escolares. Cierto, también es verdad lo que usted dice, que al final la autoridad portuaria pues es un gran desconocido para los más jóvenes. Sí, lo es. Es un gran desconocido y estamos intentando hacer esfuerzos importantes por llevar a la gente y explicarle lo que es la estiba, lo que es los remolcadores, lo que es un práctico, lo que son los amarradores,
lo que es una terminal de carga, una terminal de cruceros, todo, un ámbito enorme de oportunidades de trabajo, lo que es la reparación naval. Hoy en día la reparación naval conlleva infinidad de profesiones, desde un carpintero hasta un fontanero, un electricista, lo requieren todo, y de grandes cualificaciones, soldadores de todo tipo de materiales, una infinidad de productos profesionales que encima están muy bien pagados, porque son proyectos muy grandes en los que se cobran al usuario grandes embarcaciones y que se pagan muy bien a los profesionales. Y en algunas ocasiones nos hemos visto que no tenemos en la isla ni en Canarias, incluso hablando de España, profesionales cualificados para una serie de trabajos que requieren ese tipo de cualificación. Y se están trayendo del extranjero en muchas ocasiones. Ya por último, si le parece, como llegan estas fechas, siempre la autoridad portuaria celebra su tradicional concierto de Navidad. Sí, ¿Cómo van los preparativos este año? Pues ya prácticamente, el que se acerque por el puerto ya verá que se está levantando el escenario. En breve veremos los contenedores de Boluda, que es nuestro partner en el concierto. Este concierto ya va a celebrar su 36 edición. 36 edición que empezó siendo un regalo que le hacía el puerto de Santa Cruz a los ciudadanos de la capital, del puerto en el que está enclavado, y ha tenido tanto éxito siempre que la verdad nos sentimos enormemente orgullosos. Hace algunos años, en el primer periodo en el que estuve de presidente, pensamos era la posibilidad de cobrar un precio simbólico para destinar la totalidad de la recaudación a devolverle también a las entidades benéficas parte es un gesto que también en Navidad, que es una época de solidaridad, queremos hacer desde el puerto, y la verdad que ha tenido una enorme acogida y le da también un nombre al puerto de alguna manera más humano, ¿no? Bueno, pues nosotros nos quedamos con eso, con el concierto de Navidad. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme y quedo a la espera de que me vuelvan a llamar y poder de alguna manera aprovechar su medio para dar a conocer el puerto, porque ya digo, es una asignatura pendiente que tenemos. Pues muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes, buenas noches. Bueno, nosotros, si les parece, vamos a seguir ahora con otros asuntos. Vamos a hablar de la isla de La Gomera, porque es la primera vez que lanza una beca específica para el alquiler en zonas universitarias. Se trata de una ayuda de 1.000 euros por estudiante, compatible con el resto de becas. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, informó de que ya se están explorando diferentes opciones para la reubicación de la planta de gas en el municipio de Telde, con el objetivo de minimizar el impacto en los vecinos. Esa planta pues se reubique y que tenga la menor afección posible a vecinos. Es lo que queremos, que pueda salir adelante, dar seguridad de suministro, y espero que podamos dar buenas noticias pronto. Bueno, y nosotros vamos a dar, como cada semana, paso a nuestra agenda cultural.
este sábado 29 de noviembre tendrá lugar Dique, un espectáculo de danza de la mano de la compañía Nova Galega, que fusiona la danza tradicional gallega y el lenguaje contemporáneo. Todo esto en el auditorio Jameos del Agua. Y en Fuerteventura versus Radio es el nuevo espectáculo de Vocal 7, en el que la formación vocal se convertirá en el plató de un estudio de radio. Igual, este sábado 29 de noviembre a las 8:30 en el auditorio de Antigua. Y para los más pequeños, en Gran Canaria, la presentación del libro Anaya y el fondo del mar, el viernes 28 de 6 a 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal de la Isleta. Y en Tenerife, este fin de semana tienen una cita en Icod de los Vinos, porque se celebran las tradicionales tablas de San Andrés. Para los que no puedan ir, pueden disfrutar de esta tradición también en esta casa, en Mírame Televisión, porque haremos un programa especial en directo desde allí. El 6 de diciembre, en La Palma, en la Villa de Garafía, tendrá lugar un mercado artesano de Navidad con talleres infantiles, agrupaciones folclóricas y sorteos. Todo esto de 11 a 3 de la tarde. En la isla de La Gomera, la quinta edición de Semana África, los días 27, 28 y 29, en la Plaza de San Pedro, en Valle Gran Rey. Una jornada que contará con gran variedad de cuentacuentos, conciertos de música africana y rincón gastronómico. Y terminamos en la Isla del Hierro con la Noche de las Estrellas. El sábado 29 de noviembre tendrá lugar el encendido navideño en Tigaday a partir de las 5 de la tarde. Bueno, nosotros terminamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ya lo saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web mirametv.com. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.